Hey, ¿qué tal traders? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez les traigo un trade recap sobre los últimos dos trades que tomé esta semana. Específicamente los tomé en una prueba de fondeo que me encontraba pasando en FondiPips y pues ya me encontraba en la fase 2. Un trade que les voy a indicar pues fue para pasar la fase 2 y el siguiente trade prácticamente ya le subí un 2% a esa cuenta. También quiero comentarles un poco la gestión de riesgo que he ido teniendo y los errores que he ido cometiendo también. Así que vamos al grano. Tenemos aquí el USDCHF o el CHEF y yo les había comentado pues que teníamos la dirección semanal en compras, ¿no? Porque nos encontrábamos pues en este rompimiento de este punto, por decirlo así. Rompemos este punto, empezamos a crear un movimiento alcista creando este cachito y pues esta semana se veía que estaba más cerca de nuestra zona de compras continuar en compras. Después de tener la dirección semanal bajé a temporalidad de 1 hora y empecé a buscar el patrón principal o secundario, ¿no? En este caso se dio el patrón principal en este punto, tenemos esta estructura de aquí, ¿no? Y pues eso fue lo que se dio. Teníamos dos opciones. En este caso se podía marcar pues este punto, el más lejano, el inicio de todo este movimiento, ¿no? Se puede marcar pues en líneas, podríamos decir que pues tenemos esta zona y esta zona, dos zonas, y no iba a marcar las dos por este hecho de aquí. Íbamos a tener sobreposiciones de zonas, iba a verse un poco feo, entonces al marcar la primera zona era suficiente porque teníamos pues también englobada parte de la siguiente zona, entonces pues era suficiente para mí. Vi también que esta zona de aquí pues era respetada, ¿no? En estos puntos solo sacaba liquidez, liquidez, liquidez y más liquidez, entonces pues esta zona me interesaba, era una zona importante en 1 hora. Patrón principal, ¿no? Y un pequeño inciso pues en este caso es que tranquilamente la zona correcta o la marcación correcta pues pudo haber sido esta, ¿no? En el hecho de que la zona pues más reciente, ¿no? Y la zona que tenía más claro el rompimiento, porque aquí tal vez rompemos esta zona pero con un poco de mecha, acá en cambio rompemos con cuerpo. Entonces esta también pudo haber sido, pero yo les estoy mencionando exactamente lo que yo marqué. Bajamos a 15. Déjenme ver. No, efectivamente fue en 5 minutos. Bueno, yo exactamente, horario Nueva York, les voy a hablar para que pues puedan entenderme. Yo entro al mercado tipo 7:50, 7:45, ¿no? Por estas velas de aquí más o menos. Y había visto que el precio pues ya había tocado la zona y había dado su impulso. Incluso con esta vela de aquí pues vela pin bar, ¿no? Entonces ya había dado el impulso. Lo que podía hacer era esperar que regrese a tal vez esta zona así, que regrese, confirme y poder continuar el movimiento, o de plano pues el precio se termine yendo y no poder entrar en el movimiento pues también era una opción. Yo vi que entonces al Open de Nueva York da esta vela, cae con fuerza, veo que toma este bajo de aquí, pues eso ya es pues solo un análisis discrecional, pero cae con fuerza, toca nuevamente la zona. Incluso toca esta zona que marqué acá, que fue respetada varias veces, y deja esta vela de aquí, ¿ok? Esta vela de aquí pues prácticamente para mí ya fue rechazo. Sé que no es una pin bar clara en el hecho de que pues no es un cuerpo técnicamente porque no hay cuerpo pero pues yo lo confirmé en eso. Hay rechazo, veo bastante rechazo, ¿no? En este punto saco liquidez, cierro por dentro, y aparte pues acá en cambio ya nos hace una pin bar, ¿no? Esta de aquí pues ya vendría siendo una pin bar. Entré en la formación, en el cierre de esta vela prácticamente, creo que por el spread me mandó a este punto, entonces le entro en este punto de aquí y pongo el stop loss cubriendo pues el último swing, ¿no? La vela también que me confirma, por decirlo así, y el TP yo siempre lo pongo un 1-2. En este caso lo puse un 1 a 1.6 porque ya con eso era suficiente para pasar la prueba. Creo que me faltaba aproximadamente unos 60 y pico dólares. Ya les voy a mostrar la imagen. Pero pues entonces ya era más que suficiente para mí. Aquí también unas situaciones. Era el último trade de la cuenta. Era la última operación que necesitaba. Y las emociones no tardaron en aparecer, ¿no? Yo por ejemplo cuando vi esto, 5 minutos, no había nada claro, pero sí veía este rechazo. Estaba pensando en bajar el riesgo y mover algo así, cubrir esta vela de aquí, el stop loss. Lo tenía en mente, realmente sí lo tenía en mente, y miren qué es lo que hubiese pasado si lo hacía.
Entonces pues me aguanté las ganas, ¿no?, de mover el stop loss. Y pues el precio viene, deja otra mechota, respetando obviamente la zona, y termina yéndose take profit, respetando la dirección semanal y respetando la zona de patrón principal también. Y obviamente confirmando con la vela pin bar. Todo es lo que les he enseñado en videos, no es absolutamente nada más. Pero pues comentarles que sí, ¿no?, uno es susceptible a cometer errores por emociones, pero si uno respeta lo que dice el plan de trading, la estrategia, pues prácticamente pues se evitan errores como por ejemplo mover el stop loss. Y pues bueno, también tenía pues ese break even, pero la verdad no lo respeté nada porque era 1 a 1.6. Estaba pensando en cuando ya saque este alto sí poner break even, pero pues prácticamente se empujó y me terminó sacando, ¿no?, en take profit. Con esta operación fue que saqué. Ya no tenía conectado el MetaTrader, pero pues en el historial encontré la operación que tomé, ¿no?, que es prácticamente esta. Ok, tenemos en el USD Chef un buy. Esto me dice a las 7:10, más o menos creo que es en mi horario en el cual me lo está hablando. Y pues prácticamente tenemos aquí la operación. Fue comisiones, obviamente 5,95 me cobró comisiones, por eso fue que apunté a tal punto. Yo ya había hecho cuenta de las comisiones que me habían restado, ya había hecho cuenta pues lo que me faltaba. Entonces pues con ese take profit fue suficiente para pasar la fase 2. Y aquí tenemos pues el certificado de que pues ya con este trade terminé pasando la fase 2 y pues me terminé fondeando, ¿no?, el certificado. Y pues la operación no fue nada del otro mundo, como les digo, respetando la dirección semanal, respetando las zonas y confirmando. Solo son 3 puntos a tener en cuenta. E incluso el precio pues terminó entregando mucho más en el movimiento, ¿no? Pero bueno, esa fue la operación. Y ahora tenemos esta que fue la más reciente que tomé el jueves y terminé sumando un 1 a 2 en la cuenta. Misma dinámica, misma situación. Tenemos una dirección semanal pues bajista, rompimientos en este punto, rompimiento en este punto. Me interesaba esta zonita de aquí, era la zona pues más reciente, por decirlo así. Y ya teníamos semanas que por ejemplo ya había tocado este punto y había rechazado. Y teníamos esta semana que continuaba el movimiento bajista, dejando pues este pico. Entonces yo aún continuaba viendo ventas para este activo, ¿no? Ventas en dirección semanal en el euro dólar, pero tenía claro lo que iba a buscar este día, ¿no? Teníamos una zona importante a la cual el precio se estaba acercando en 4 horas. Tenemos, en pocas palabras, esto. Tenemos el rompimiento. Tenemos la zona de patrón principal, pues también tenemos aquí la zona de patrón secundario que tal vez pudo dar en una hora más claro y dar una operación tal vez en Asia, no lo sé. Pero pues yo ya vi que en este movimiento teníamos esta zona de patrón principal en 4 horas. Perfecto, marcamos la zona. Fui bajando de temporalidad, Ok, misma situación, yo entré en este punto al mercado. Yo estoy más o menos, ya les digo, 7:45, 7:50 ya en los gráficos. Ya había visto esta situación. El precio ya había confirmado, ¿no? Al llegar aquí, el precio da una pin bar y aparte envuelve con toda esta vela, ¿no? Envuelve toda la zona. Tranquilamente, si estabas en ese momento en los gráficos, pues tomabas algo así. Cerca de cubrir la zona, pues mejor cubres la zona, ¿no? Y tranquilamente un 1-2 pudo ser una operación. O también pues cuando volvió a entrar en la zona. Pero yo pues prácticamente, como les digo, en el momento en el que entré, yo vi que el precio pues eso, ¿no? Ya había confirmado el movimiento, pero se había devuelto. Después de eso vuelve a dar una envolvente con fuerza, que fue ya la última confirmación que yo necesitaba. Entré por aquí, con el precio subió un poquito y tal vez spread, no me acuerdo, pero entré por ahí, lo marqué exactamente. Cubrí aquí y un 1-2. Y sí, da la casualidad que dejo una mecha, me saca el 1-2 y después reacciona. Bueno, son cosas que pasan y me pasó en esta situación. Voy a indicarles del MetaTrader. Pues prácticamente sí son cosas que pasan. No es nada del otro mundo, lo tenemos aquí por ejemplo. Aquí está la operación, miren, es exactamente este punto de aquí, ¿no? Entramos aquí, es lo que me marco aquí. Y pues me termina sacando en 1-2 en la mecha. Ventas en el euro dólar al ver esta confirmación de vela envolvente. Y después reacciona. ¿Ok? Bueno, obviamente esto pues no es cosas que pasan todos los días. No es como que si justito me va a sacar la mecha en el 1-2 y después va a reaccionar. Entonces yo sé
dónde salirme. La verdad es que no, yo solo puse el 1-2, cuando llegó al 1-1 o creo que rompió esta zona, yo ya me protegía en break-even, pues por el mismo hecho de que tal vez se regrese. En este caso me terminó dando el 1-2, pero si incluso hubiese puesto el stop loss un poco más acá y un poco más acá, pues prácticamente hubiese sido un break-even de manual. Me terminó dando, sí, es algo que pasa todos los días, no, pero pues aquí está la operación también, ¿no? Ok, ya mencionado el trade recap, también quiero mencionarles una situación que pasó en este tiempo, ¿no? Yo pues como ya había comentado, ya me encontraba en la fase 2 de un challenge de Funding Pips, y pues el 8% ya lo había hecho y ahora me faltaba hacer el 5%. Yo tenía previsto arriesgar siempre en este challenge pues el 1% por día y pues un stop loss o un TP. Lo que ocurre es que aproximadamente hace unas 2 semanas y media, podría decirse, tuve esta racha de aquí, ¿ok? Y tuve ya primero 3 días seguidos en stop loss. Podría ser por estadística, o tal vez podría ser pues autosabotaje, pero yo lo vería más por estadística, ¿no? Y continuamente entra este cuarto día de aquí. El cuarto día en stop loss, que también se suma a la racha, una racha de 4 días en stop loss, terminó perdiendo el 2.5%, arriesgando el 1.5% más de lo que tenía estipulado. Obviamente rompiendo el plan, obviamente pues por revenge trading, por emociones, y pues terminó arriesgando más de lo debido, completando 4 días de racha en stop loss y en total pues una semana del menos 6%. Todo esto pasa en los primeros inicios cuando ya me dieron la fase 2, entonces pues yo nunca la fase 2 le tuve en positivo, prácticamente directo cuando me la dieron la tuve en menos 6%. Obviamente ahí entró de todo, emociones, malos sentimientos, bla bla bla, ¿no? Cuando ves un 6% en esa cuenta y aparte 4 días de racha, pues o sea, también no fue positivo, ¿no? Pues haciendo journal, pues escrito a mano, todo eso, pude pues encontrar esos patrones repetitivos. No vamos a hablar de que encontrar el santo grial, no, solo prácticamente mi error en sí fue intentar vengarme del mercado, lo cual no se puede. Y en esto que viene transcurriendo de unas 2 semanas aproximadamente, pues logré subir el 6% a break-even y después hacer el 5%. Y aproximadamente pues en este tiempo solo terminé perdiendo unos 2 trades y los demás para subir de break-even a más 5 pues fueron técnicamente solo puro take profit. También fue una racha positiva, entonces vine de una racha negativa en la cual pues me ponen 6% y después pues sabiendo que pues hay que respetar el plan, hay que gestionar todo, pude entrar en cambio en una racha positiva, entrar en break-even, entrar en positivo, y sumado a eso cuando ya me dieron la master, que fue el jueves, prácticamente el día de ayer en la master, pues le sumé un 2%. Entonces, por decirlo así, aproximadamente en estas 2 semanas y media termina siendo un 13% en la cuenta. Obviamente, como les digo, en algunos puntos pues tomando una operación más, un take profit un poquito más alargado tal vez, pero pues se terminó haciendo, terminé recuperando, terminé pasando la cuenta y terminé esta semana, la actual, pues un más 2% en la master. Entonces se pudo salir de esa racha negativa y pues prácticamente esto de aquí se resume pues en esto, y esperemos pues que esto de la master se resuma en un retiro positivo, que ya pues les estaré comentando cuando llegue, ¿no? Eso quería comentarles más que todo pues para que se entienda que sí se puede salir de rachas negativas y principalmente entender que sí se va a tener rachas negativas, siempre van a estar. Es algo que pasa, es algo que sucede, y eso de que te lleguen las emociones también sucede. No es lo que te digan de que no, esto no pasa, de que sí se puede controlar, de que solo es puro humo, pues no, sí pasa, a todos le pasa, absolutamente a todos, la racha negativa les pasa a todos, las emociones les pasa a todos, y quien te diga que no es un tremendo vende humo. Entonces pues eso, mi gente, quería más que todo mencionarles cómo estuvo estas últimas semanas. Son un poquito pues pesadas con esto de los días, esta racha negativa, pero pues gestionando bien, respetando el sistema que funciona, pues se pudo salir, ¿no? Y creo que pues eso ya vendría siendo todo de mi parte. Me retiro dejándoles pues esta pequeña anécdota y pues también no los trades comentados, pues en el eurodólar y en el USD CHF. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo videito.
Adiós.